Se denomina descolonización al proceso que a partir de 1940 llevan adelante las naciones africanas y asiáticas para obtener su independencia del dominio directo o indirecto ejercido por las potencias desde el siglo XIX. Comenzó en Asia y el mundo islámico entre 1945 y 1955 y luego se extendió al África Negra entre 1952 y 1980. Tuvo diferentes características de acuerdo a las peculiaridades de cada zona y a las de cada potencia colonizadora. El orden colonial se quebró primero en Asia. En 1950, la independencia de Asia era casi total. Movimientos populares en el Medio Oriente impulsaron insurrecciones como la iraní, que en 1951, con un gobierno de inspiración comunista, nacionalizó el petróleo. El triunfo soviético en la Segunda Guerra Mundial y la cercanía geográfica de la Unión Soviética influyeron fuertemente en estos movimientos. En el territorio de Palestina se generó a partir de 1947 una situación de conflicto que aún hoy no ha sido resuelta. Las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en 2 estados independientes, adjudicándose el 57% del territorio a los judíos y el 43% a los árabes. Un año después se creó el Estado de Israel y comenzó al mismo tiempo la primera de las guerras árabe-israelíes. En el norte de África, zona de población musulmana de dominio francés, se desarrolló la Guerra de Argelia, que finalizó con la independencia de la misma en 1962. Marruecos y Túnez se independizaron de Francia en 1956. Los franceses, en guerra con los argelinos, no podían mantener otro frente, por tanto les concedieron la independencia. En 1952 se produjo en Egipto la Revolución de los Oficiales Libres, dirigida por Gamal Abdel Nasser, que nacionalizó el Canal de Suez en 1956. En el África Negra, los movimientos descolonizadores se desarrollaron entre 1952 y 1980. En los años 60 obtuvieron la independencia las posesiones británicas más extensas del Caribe. A comienzos de los 60 estaba ya clara la pérdida total de la hegemonía europea en Asia y África. En los años 70 ningún territorio de gran extensión continuaba en manos de los antiguos imperios coloniales. La era del imperialismo había llegado a su fin. Diversos factores, como la situación geopolítica de la colonia, la forma en que se había implantado el colonialismo, las influencias recibidas por los movimientos de liberación y la actitud de las metrópolis determinaron distintas formas de liberación según los países. Así, en Vietnam, Indonesia y Argelia, por ejemplo, la independencia se logró a través de levantamientos armados. En India primaron las movilizaciones pacifistas de grandes masas, la resistencia pasiva y la desobediencia civil. En Filipinas, en cambio, la emancipación se debió a la decisión de la potencia colonizadora. En África la rebelión se extendió rápidamente. Las potencias europeas se reasignaron puesto que eran incapaces, en muchos casos, de defender sus posesiones por la fuerza. La salida a la independencia fue generalmente negociada, salvo en el caso del Congo belga, donde hubo una larga guerra civil con intervención internacional. En Sudáfrica y Rodesia, de importante población blanca, la independencia no significó la toma del poder por parte de la población autóctona. Esta fue sometida a un duro régimen de segregación racial. Aunque se independizó más de la mitad de la población del planeta, aproximadamente 1.500 millones de personas, esto no significó una solución para sus problemas, ya que estos estados continuaron siendo del mundo pobre, ahora llamados como países subdesarrollados o del tercer mundo. La independencia generó problemas a los nuevos estados, lo cual presentó grandes inconvenientes. El empobrecimiento económico, la falta de un sector preparado para el ejercicio del gobierno y los problemas internos de índole étnica y religiosa fueron grandes obstáculos para estos. Los nuevos estados recurrieron en general a un modelo capitalista, no un modelo clásico, sino de una fuerte intervención económica. Con esto se buscó la nacionalización de los recursos básicos, de los medios de transporte y se estimuló la producción nacional.
Se hace casi imposible conciliar las políticas modernizadoras con el tradicionalismo de las masas populares, pues habían varios sectores radicales en sus convicciones religiosas. Los dirigentes de estas nuevas naciones, influenciados por Occidente, chocan con el conservadurismo del pueblo. En estos modelos occidentales no existía interés en socializar los medios de producción en beneficio del proletariado industrial o de los campesinos. La preocupación era más económica que social. No era real la estructura política de estos estados ahora independientes. Se trataba básicamente de países rurales, con multiplicidad de etnias y religiones, con organizaciones tribales que eran indiferentes a la formación de estados unificados. Las fronteras fueron, por tanto, creadas por la potencia colonizadora en su beneficio, convirtiéndose luego en fuente de permanente conflicto. Se aplicó el lema de divide y reinarás. En Bandung, Indonesia, en abril de 1955, por primera vez se reúnen los pueblos dominados de África y Asia, con un pasado colonial, para discutir y acordar formas de cooperación y caminos que les permitieran una efectiva liberación. Estuvieron presentes allí 29 países asiáticos y africanos, los cuales representaban aproximadamente el 60% de la humanidad. Sin embargo, este gran porcentaje solo poseía el 15% de la riqueza mundial. Asistieron los más importantes líderes del movimiento descolonizador, como el anfitrión Sukarno, Nehru de India, Nasser de Egipto, Zhou Enlai, primer ministro chino. No había unanimidad política. Unos países como Egipto e India se declaraban capitalistas, mientras que China era comunista. Lo que sí tenían en común era la necesidad de buscar la modernización económica que les permitiera llegar al desarrollo y mejorar la terrible situación de pobreza de sus habitantes. Los participantes asumieron una postura neutralista entre las dos potencias, negando rotundamente participar en acuerdos bélicos que les obligara a tomar partido. Además, exigieron el fin del colonialismo y condenaron toda forma de racismo o segregación de cualquier tipo. Reclamaron mejoras en el plano económico, tales como la creación de bancos nacionales, la mejora en los precios internacionales de las materias primas, el fin del monopolio de fletes por parte de las compañías extranjeras y sobre todo la cooperación entre las naciones africanas y asiáticas. Los llamados países no alineados realizaron en Yugoslavia la Conferencia de Belgrado de 1961. Los asistentes acordaron mantenerse al margen de las superpotencias y exigir el desarme. Propusieron la transición del antiguo orden basado en la explotación de los fuertes sobre los débiles, por un orden nuevo basado en la cooperación, la libertad, la igualdad y la justicia social. Se realizaron otras conferencias, pero el movimiento fue perdiendo fuerza a medida que la situación económica los obligó a ceder ante las grandes potencias. El tercer mundo se identifica con las zonas históricas colonizadas, en las que a pesar de la emancipación política no se han podido evitar las relaciones de dependencia económica con los antiguos ocupantes. Un punto común a todos los países tercermundistas es el subdesarrollo, que opone de modo general a todos y cada uno de estos países con las naciones euroamericanas industrializadas. El subdesarrollo se debe a diferentes factores, lo que hace imposible la homologación perfecta, norte igual a riqueza, sur igual a pobreza.